no que era a súa vivenda natal. Tamén agradezco a Totó, veciño de aquí das Ermitas, foi un dos impulsores para realizar esta homenaxe. Bueno, e nada, ahora paso ya a palabra a José Ramón, fillo de Sebastián. Muchas gracias por vir ao homenaje do meu pai. Gracias ao alcalde do Bono, gracias ao subdelegado do goberno, gracias ao subteniente alcalde do Ayuntamiento do Bono, ao alcalde de Manzaneda, o jefe da oposición do Ayuntamiento do Bono e a todos os presentes. Moitas gracias. Eu falarei en castellano porque é máis fácil expresarme así. Eu quería, antes de dirigirles unas pequeñas palabras para recordar la semblanza de mi padre a lo largo de todos estos años. Mi padre obtuvo el título de licenciado en el año 1932 durante la República Española y desde ese tiempo ejerció, desde ese momento y de una forma ininterrumpida, ejerció el cargo de médico, el puesto de médico de atención primaria de lo que se llamaba APD del Ayuntamiento de Bono. Pero dada la cercanía con el Ayuntamiento de Barcelona, porque de Manzaneda, del otro lado del río ya es el Ayuntamiento de Manzaneda, él atendió también los pueblos vecinos del Ayuntamiento. O sea que fue médico del Bono y médico de parte de Manzaneda. Tuvo la fortuna, porque eso es una auténtica fortuna, creo yo, de atravesar varios periodos históricos importantes a lo largo de su profesión. Fue licenciado en la República y fue médico durante la República, fue médico durante la desgraciada guerra civil debida al golpe de Estado de los militares, fue médico durante la dictadura y por fin, ansiosamente, durante la ansiosamente deseada democracia. En todo este periodo, él se dedicó al ejercicio de la medicina con cuerpo y alma. Tenía un horario que eran, de hecho, 24 horas. Era muy frecuente durante la noche recibir a pacientes o familiares de pacientes que pedían consejo. Hay que decir que también los traslados en aquellos tiempos eran muy difíciles y muchas veces los pacientes desde lejos en la sierra tardaban en llegar aquí y lo hacían cuando era la noche. Yo recuerdo ya sobre los años 50 que era frecuente a las noches ver un fachón bajando desde Robo de Po hasta aquí y eran pacientes que venían, pacientes o familiares que venían a la consulta del médico. Entonces, obviamente, había que recibirles fuese la hora que fuese. Además de la hora, se dedicó con este horario de día y noche los 365 días del año. No tuvo nunca vacaciones, nunca tuvo un sustituto para él poder salir de aquí y marcharse. Lo máximo que faltaba era un día que podía ir al cine a la Rúa, cuando había cine. Los medios diagnósticos de que disponía pues eran verdaderamente precarios. Los 4 instrumentos que tenía, que eran pues a todo esto el traslado visitando los pueblos era a pie o a caballo, no había otro medio, no había carreteras, nada más que aquella que pasaba por ahí, que era un camino de piedras, y no había coches. Entonces el traslado era pues a pie y a caballo. El caballo, yo recuerdo que se ataba ahí cuando venía al mediodía, se le daba un pienso y se podía salir, y a la tarde, si tenía que salir, salía de nuevo. Yo creo que queda reflejado
la personalidad de mi padre en un escrito que existe hoy, por fortuna, en Maceda hay un museo del médico rural y allí hay un escrito sobre... Perdonad, pero estoy un poquito nervioso. Un escrito del médico rural dice: el médico rural era un vecino, un amigo, un profesor, un psicólogo, y estaba ahí desde el nacimiento hasta el fallecimiento, caminando en caballo al domicilio del paciente por caminos a veces inhóspitos. Su labor era silenciosa, heroica y en solitario, con escasos medios, siendo su ojo clínico la baza más importante para solventar la mayoría de patologías de sus pacientes. Referidos a todos los médicos, añade el escrito, eran unos auténticos artesanos de su oficio y su trabajo laborioso de 24 horas de atención los 365 días del año, pese a un salario muy discreto y un abandono por parte de la administración hasta hace no muchos años, vivían por y para sus pacientes. Yo creo que esto refleja perfectamente lo que fue mi padre durante toda su vida. Yo quería, dadas las circunstancias históricas que tuvo que vivir, reflejar también el problema que en la posguerra tuvo con la atención a los milicianos republicanos, vulgarmente llamados unidos, que al proclamarse la dictadura huyeron al monte para esconderse y no formar parte de los ejércitos del general Franco. Estos milicianos tuvieron un campo de actuación por aquí y lógicamente fueron clientes de mi padre. Mi padre les atendió siempre y nunca reveló a nadie, nunca denunció, aunque era obligatorio según las normas de los golpistas declararles, pero nunca declaró el que los había atendido. Hay un escrito de unos familiares de uno de ellos que se llamaba Daniel. Daniel estaba escondido a orillas del... esto está publicado en la revista Nos, en una serie de artículos que salieron. Bueno, salto todo esto. Él estaba mal y dice: la vida de escapista para la que Daniel tenía tan pocas actitudes, acabó con su salud y sufrió una infección en la piel. Dos amigos del pueblo lo llevaron en mula a las Hermidas junto con el médico de Bolo, Sebastián Rico de Otero, dice, quien lo curó y no dijo nada a nadie por mucho que lo conociera. Esto está publicado por Campos García en el año 21 en la revista Nos.